Bueno, vamos a esperar unos minutos para empezar. Nos vamos a mutear, pero en breves minutos comenzamos. Bueno, damos comienzo al webinar. ¿Cómo les va? Antes que nada, nos presentamos. Yo soy Gonzalo Roqué, director del Observatorio de Human Experience de SAIMO. Lo tenemos a Juan Pablo Tricarico y a Mariela Mosiulski, integrantes del observatorio también. Juan Cosidó, también integrante, que está en Uruguay, no pudo asistir por enfermedad. Le deseamos pronta recuperación a Juan. Y bueno, a ver, SAIMO tiene varios observatorios, uno de esos es el de Human Experience, y tenemos, digamos, la tarea de estar, digamos, al tanto de las nuevas tendencias y herramientas del Customer Experience. Una de las actividades que hacemos es justamente eh, consultarle a los expertos, en este caso de Argentina y Uruguay, eh, qué opinan sobre la materia. Hay una serie de áreas que ya vamos a ver. Y lo pueden bajar a todo el reporte en saimo.org.ar. Ahí está todo el reporte. Lo que vamos a ver ahora es una síntesis y un análisis que hacemos nosotros de los datos, para que para que compartamos los datos del informe. Mientras conversamos, que vamos a estar 45 minutos. Pueden subir preguntas y al final Juan Pablo va a moderar esa parte. Yo voy a compartir el reporte, eh, y bueno, como dijimos, nosotros somos de SAIMO, la Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión, que hacemos este CX Report. Esta es la segunda versión, la segunda experiencia que hemos agregado a Uruguay. Agradecemos a los sponsors, el main sponsor Conecta, Evoltis, el Dr. Sex y Trensity, que aportaron mucho para que esto fuera posible. Y bueno, yo voy a empezar. A- este es un estudio cuantitativo, ¿no? Un estudio cuantitativo es una encuesta que se hace a un poquito más de 130 especialistas en CX de Argentina y Uruguay. Y yo voy a empezar con una sección un poco general del reporte, ¿no? En primer lugar, me tomo de alguna cuestión más macro que nuestro ministro de Economía dijo hace poco: hay que empezar a ganar más por Q que por P. Básicamente lo que quiere decir él es, bueno, eh, produzcamos más para que el precio baje, básicamente, ¿no? Entonces, eh, yo reflexiono un poco de hacia dónde
realmente tenemos que ir, eh, porque hay alguna información interesante sobre esto, ¿no? Lo primero es el futuro. Le preguntamos qué va a pasar con CX. Y una de las cuestiones principales que aparecen es que la hiperpersonalización está presente. Cuando se habla de hiperpersonalización eh, es en el momento justo decir exactamente a la persona lo que quiere, ofrecerle lo que necesita, ¿no? Hiperpersonalización. Esto genera todo un desafío técnico o tecnológico para llegar a eso. El segundo punto tiene que ver con que nos dicen que sí, hemos perdido el contacto humano. La tecnología nos ha alejado un poco. Nos hemos munido de muchas cosas, pero de alguna manera el contacto humano, que es muy importante, se ha perdido un poco o se está perdiendo. Eh, y esto es clave, nos dicen, bueno, la inteligencia artificial no es una moda. Llegó para quedarse y llegó no desde el punto de vista técnico, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, sino más bien estratégico. Estos tres elementos yo los rescato, más un elemento, fíjate que en la parte izquierda habla de las palabras que la gente dijo en el 2021. En el informe del 2021, de 9 palabras, hablaba de satisfacción, fíjate, empatía, servicio. Y en este año la gente dijo también satisfacción, pero hubo otra palabra que apareció que es la omnicanalidad. ¿Y en qué sentido de la omnicanalidad? En el sentido de que no solamente en todos los canales todos los canales tienen que estar interconectados, sino que yo espero lo mismo en todos los canales. ¿Se entiende? Es decir, que la omnicanalidad es bastante más desafiante a partir de ahora, porque la gente, no es que yo cuando hablo por teléfono y digo mi nombre me reconocen porque yo mandé un mail, que eso es la omnicanalidad de la interacción entre los canales histórica, sino que yo quiero una experiencia similar en todos los canales que permita obviamente el canal, ¿no? Entonces, el desafío acá es muy grande y de alguna manera lo hemos denominado inteligencia artificial humana uno a uno. Y acá se genera una tensión de estos tres elementos, ¿no? Fíjate, la inteligencia artificial, la hiperpersonalización y la humanización. Entre la inteligencia artificial y la humanización, tenemos de alguna manera que la automatización sin deshumanización. La primera tensión. La segunda tensión es inteligencia artificial e hiperpersonalización. La inteligencia artificial acelera los procesos, ¿no es cierto? Pero la hiperpersonalización también lo que nos está interpelando es que tiene que haber un contexto emocional, tiene que haber una interpretación contextual. Es decir, no solamente tenemos que saber el nombre de la persona, sino que tenemos que entender el contexto por el cual esa persona nos está solicitando algo, comprando algo o quejándose por algo, ¿no? Y la otra tensión tiene que ver con la humanización y la hiperpersonalización, es decir, y acá está la empatía, que tiene que ver con la humanización, pero sin el aumento de costos y tampoco la invasión de la privacidad. Ya vamos a ver que el uso de los datos para la hiperpersonalización puede generar algún tipo de invasión a la privacidad que también está en juego en lo que nos han dicho en las encuestas. Entonces, bueno, nos hacíamos la pregunta de cuánto aprieta el zapato, es decir, eh, ¿cuán importante es CX para las empresas? Y ahí hicimos una pregunta proyectiva, fíjate que es, en su opinión, ¿qué tan importante se considera la experiencia del cliente en las organizaciones? No preguntamos en tu organización, sino en las organizaciones, ¿no? Y vos ves en morado que es Argentina y fíjate Uruguay que está en celeste. Es decir, lo primero que vos ves acá es que sí, es importante. Sí, es importante o muy importante. Lo segundo que ves acá es que en Uruguay es más importante que Argentina. ¿Mm? Lo están viendo como mucho más estratégico que nosotros. Podemos hacer algunas lecturas sobre la evolución que ha tenido Argentina, pero eh, lo preocupante de alguna manera son algunos datos de
poco importante, ¿no? Digamos, los datos que están más abajo de importante. Cuando uno dice, pero tendríamos que decir todo que es súper importante, ¿no? CX tendría que ser... Y ahí vos ves en el informe, hay algunas columnas interesantes de algunos especialistas que nos hablan de que tenés que demostrar permanentemente que CX genera ingresos, ¿no? Es decir, eh, mi lectura de esto es que todavía estamos, ¿cierto?, en una etapa en donde, bueno, en Argentina, con la estabilidad, con los precios que no se pueden por ahí manejar mucho y con los costos que van subiendo, hay que agregar valor. Y agregar valor es hablar de experiencia del cliente. Es decir, que, eh, y por otro lado, uno ve que la economía va creciendo como de a poco y yo creo que todavía las empresas están reaccionando un poquito lento a implementar seriamente la experiencia del cliente en todas sus facetas. Bueno, ahora lo dejo a... ¿Quién sigue? Miela, Yo me estaba la dama del desmuteando, La grupo. dama. me estaba desmuteando. Hola a quienes están aquí presentes, gracias por haber venido. Bueno, ahora vamos a pasar al capítulo de los desafíos y las oportunidades que vimos en la encuesta que aparecían en el universo de CX. Bueno, hoy sabemos que, si querés, anda pasando, Gonza, que las expectativas de los consumidores, y no solo de los consumidores, de los viajeros, los clientes, los pacientes, los colaboradores, las experiencias en general, en todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana, están cambiando constantemente. Y es un factor crítico para las empresas, para las marcas, conocer y poder monitorear estas expectativas y en qué medida estamos cumpliendo con esas expectativas para lograr la lealtad, para lograr la diferenciación y también la competitividad. Cuando les preguntamos qué herramientas están usando hoy, bueno, acá las vemos a todas, las voy a leer por si se ve chiquito, pero básicamente las más conocidas, encuestas online, analytics, chatbots, que ya hay casi un 50% usándolos, o monitoreos en tiempo real de interacciones, social media learning, encuestas presenciales, comunidades online, mystery shoppers, y aparece recién bastante más abajo análisis predictivo basado en inteligencia artificial. O sea, por un lado, se reconoce que el futuro, como decía Gonzalo, el futuro va a estar relacionado con la inteligencia artificial, pero en la realidad de esta muestra todavía no hay una implementación plena. Después, por otro lado, preguntamos cómo veían el futuro, en sus casos concretos, cómo creen que va a ser el futuro del CX. Del CX hablando como en este sentido más ampliado, ¿no? Que incluye tanto consumidores, usuarios, pacientes, viajeros, todo lo que recién hablamos. También acá vuelve a aparecer en primer lugar la inteligencia artificial, más de la mitad, pero muy cerquita, y acá, sobre todo en los países, comparándolo con otras muestras de otros países donde está todavía más desarrollado, es muy importante el balance entre las interacciones humanas y tecnológicas. Las experiencias hiperpersonalizadas, como comentaba también Gonzalo, ahí todo esto arriba de un 40%, y algo que es fundamental es la incorporación del CX en la estrategia de las empresas y de las marcas. Que deje de ser solamente un tema de marketing, por ejemplo, y sea parte de la estrategia de la compañía entera. Vamos a ver ahora qué grandes tendencias se desprenden de este análisis, de esta pregunta. Bueno, la primera, obviamente, la inteligencia artificial va a impulsar el cambio. Como veíamos, más de la mitad de los encuestados cree que el futuro va a estar en la integración con la inteligencia artificial, desde todo lo que tenga que ver con la automatización, la predicción, todo lo que nos permita tener, y hasta en la educación, experiencias más adaptadas a las necesidades de cada persona.
dejar de pensarlas además como solamente clientes, como solamente en esa dimensión transaccional, sino de las personas que pueden ser, como decíamos antes, distintas facetas al mismo tiempo. Después, como segunda gran tendencia, es lo que vimos también en los números, que está relacionado con la articulación. Con la articulación, pasemos otro, la convergencia entre las interacciones humanas y tecnológicas. Obviamente no se va a eliminar el contacto humano, opinan también aproximadamente la mitad de la muestra, sino que lo que se espera es que se complementen y que se complementen cada vez más. Y cuando haya una buena complementariedad, el servicio va a ser mucho más eficiente y la experiencia va a ser más también acorde a las expectativas, más consolidada. Después la tercera es lo que comentaba del involucramiento, ¿no? El 39% cree que el futuro va a estar en lograr que todas las áreas de la compañía se involucren en esta, para realmente poder poner a las personas en el centro. ¿Qué eso significa poner a las personas en el centro? Que sean parte de la estrategia de toda la empresa. Como cuarta tendencia, la siguiente es la que tiene que ver con los aspectos más humanos, con lo que la inteligencia artificial no puede darnos. La empatía, por ejemplo, el factor, la conexión emocional, bueno, todo lo que ya sabemos que vamos a tener que complementar. Y sobre todo, un dato interesante es que en Argentina esta necesidad de conexión emocional aparecía más fuerte. En los mercados más consolidados también, porque ya tienen todavía más experiencia. Pero esto también refleja la posibilidad de la hiperpersonalización, del aprendizaje continuo, de poder enmendar errores también en caso de no haber acertado o haber cometido algún error. Y la quinta tendencia está relacionada con la automatización, que va a crecer, pero en un porcentaje menor a lo que se espera que crezca una buena combinación, sin fisuras, entre la integración de la inteligencia artificial y todas las soluciones tecnológicas y las interacciones humanas. Que acá la conclusión más importante es que la automatización es bienvenida, todo lo que nos permita ahorrar tiempo, todo lo que nos permita mayor eficiencia. Buscamos que sea una experiencia, como solemos decir, sin fisuras, pero la automatización es un medio, no es un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es que la experiencia esté acorde a las expectativas o incluso que las superen, que nos sorprendan, teniendo una buena lectura no solo de lo que la gente hace, sino de lo que la gente espera. Bueno, y en síntesis, para terminar de cerrar, ¿qué nos dicen estos cuadros? Los tres grandes aprendizajes con los que nos podemos quedar es que el futuro va a ser híbrido en este aspecto, en CX y en muchos otros, ¿no? Como lo estamos viendo, la hibridez es una tendencia. La combinación, los límites más difusos, más porosos. La inteligencia artificial y la automatización van a jugar un papel clave en la eficiencia y en la personalización de las interacciones, pero sin reemplazar ese contacto humano que es necesario y esa empatía. Tal vez también dotando de empatía a los bots, por ejemplo, con programación neurolingüística, con otras herramientas que por lo que vemos todavía no están tan usadas, aparecían como al final del listado de las herramientas. Todavía hay mucho desarrollo por delante. La evolución del CX también va a demandar un mayor compromiso de todas las áreas y esto va a consolidar una cultura centrada en el cliente, que esto es muy importante. La cultura es la que tiene que cambiar, como sabemos. Toda la transformación digital, toda la transformación tecnológica es una transformación cultural. La personalización y la capacidad de generar estas conexiones emocionales van a seguir siendo diferenciales. El buen entendimiento de esas expectativas y esa conexión emocional es lo que puede generar lealtad y es lo que puede mejorar la competitividad, la diferenciación y la percepción entera de las marcas. Y justamente el desafío va a ser encontrar ese equilibrio que sea adecuado, que sea balanceado entre la digitalización bien lograda,
la personalización que permita tener esta experiencia sin fisuras y a la medida de las expectativas de cada uno de los segmentos que vamos a poder detectar, y la conexión humana con ese toque de emoción que es lo que no tenemos que perder. Bueno, dejo la palabra a Juan Pablo. Hasta aquí desafíos y oportunidades. Gracias, Mariela. Bueno, en esta obra de teatro acaban de conocer a los dos protagonistas, que son Gonzalo y Mariela, que son los que verdaderamente conocen y saben de la utilidad y la oportunidad del research. Yo soy, o vendría a ser el actor invitado, el parte del elenco, digamos, y súper honrado en serio por acompañarlos. Y además también le agradezco a Saimo desde el primer momento que por gestión de Gonza y de Mariela me han invitado a ser parte de este observatorio, así que nada, la verdad que un placer. Hablando y siguiendo entonces, como había dicho en el origen o en el inicio de este webinario, Gonzalo, tratando de aportar un poquito más o buscando qué destacamos de este research, me toca hablar un poquito sobre estrategia y herramienta de CX. Y mientras Gonza me hace clic al siguiente slide, los invito a que empiecen a tirar preguntas en el chat, porque en realidad seguro que tienen ya alguna pregunta de lo que contó Gonzalo, alguna pregunta de lo que compartió como info y como visión Mariela, y si lo dejan para el final la pregunta, se la van a olvidar. Así que vayan tirándola en el chat, que después, al final, como dijo Gonza, vamos a darnos ese tiempo de preguntas, los tres a disposición de ustedes. ¿Cuáles son las actividades que van a ser implementadas durante este 2025 o que ya están siendo implementadas en este 2025, que está más que lanzado? Este informe obviamente ya tiene algunos meses. Vean, por un lado, la incidencia tan pareja entre lo que tiene que ver con la implementación o la dedicación o el foco de la IA dirigida a lo que ya vienen escuchando de Gonzalo y de Mariela, que tiene que ver con esto de cómo colaborar con la personalización, con el condimento, con el agregado del automatismo. Y digo, cómo se parece o cómo le dan un grado de importancia muy parecida a el desarrollo, el foco en el desarrollo y la implementación de un plan estratégico de CX. Obviamente no al margen de la IA, que va a seguir estando en agenda, pero sí como foco principal. Y veamos un poquito ahí también el juego que el informe viene proponiendo, que es esto de el Argentina versus Uruguay o el Uruguay versus Argentina, no haciendo ninguna alusión a lo futbolístico, por supuesto. ¿Cómo seguimos entonces? Para otro clic, Gonzalo. Pensemos que parte de estas actividades, entonces, por venir, o que están lanzadas en este año 2025, tiene un espacio muy importante donde la capacidad de dotarse de predicción, la capacidad del monitoreo en tiempo real es clave. Fíjense que vuelve a ser un ítem muy, muy prioritario. Todos son ítems prioritarios. Fíjense que la diferencia es muy pequeña, pero obviamente hay una lista y un ranking. Todo lo que estamos tanto hablando como escuchando, sabemos que una estrategia de mejora de experiencia del cliente parte de conocer la experiencia de los clientes con nuestra marca o con la marca, y por eso obviamente se destaca también de este informe la necesidad de innovar en el proceso de búsqueda de insights o de opiniones o de comentarios de los clientes respecto de estas interacciones y de la marca. Y lamento que no esté al principio, porque yo en particular lo considero como muy importante, pero acá estamos compartiendo lo que los líderes han expresado, esto de la segmentación, ¿no? ¿Por qué digo que es importante? Porque como arrancó Gonzalo, refiriéndose a la ultra o la hiperpersonalización, ese es una oportunidad que detona o que se dispara a partir de la capacidad de segmentación. Y la capacidad de segmentación se dispara e inicia a partir del conocimiento de nuestros clientes. Entonces, bueno, pero acá está presente, tiene un grado de presencia importante más allá del ranking, y esa segmentación hace sentido o nos desafía como empresa a honrarla con personalización en la oferta y en el mensaje, ¿no? O sea, no segmentamos para conocer o por conocer a los clientes solamente, sino que segmentamos para honrar con un trato personalizado la relación con los clientes, y acá
en el propio rubro investigado, digamos, hay dos ejemplos de personalización muy importantes, que son oferta y mensaje. Sí, Gonza, me está apurando porque está viendo el reloj y sabe que tenemos que hacer. Y ahora sí, el despliegue total, donde empieza a aparecer el concepto de diseño y rediseño, que hace sentido a esta máxima original que hablábamos cuando hablábamos de herramientas, que es esto del foco en el repensar y profundizar la estrategia. Fíjense dónde pensamos o donde los líderes responden en relación a la fijación de objetivos, o sea, ya no es la experiencia al cliente una nueva estrategia en las organizaciones, sino que ella es una estrategia que alcanza cierto grado de madurez y obliga a, obviamente, fijar objetivos a lograr y fijar métricas que confirman estos objetivos logrados. Por otro lado, dotarse la capacidad de co-crear la experiencia con los clientes, o sea, ese punto de partida que los insights que nos van a determinar o que nos están determinando dolores presentes, bueno, cómo reaccionamos ante esos dolores detectados, si no es justamente a través del diseño de nuevas experiencias que limiten y que ojalá reviertan esos dolores. Y también aparece el plano de la UX como un espacio ya no reservado exclusivamente a la creación de una aplicación, como puede ser obviamente una app, sino ya dentro de la convivencia y la relación o las interacciones de los clientes para con la marca. Y al final vemos cómo deja de ser tan oportuno o de estar tan presente algunas de esas tecnologías que a veces nos abruman y nos confunden o nos distraen. Y bueno, acá se ve que la opinión mayoritaria de los líderes es que no es relevante. Y para concluir, como dije antes, como actor de reparto, para concluirles, mi observación es, y son positivas obviamente estas conclusiones, por fin los líderes muestran y demuestran que su desafío pasa por profundizar la estrategia, por fin o se premian con la posibilidad y la necesidad de innovar en la toma de insights, no solo en cuanto a la sistematización, sino en los formatos y las metodologías y las tecnologías asociadas. Tercero, la oportunidad y necesidad de incorporar procesos escalando finalmente la mejora de la experiencia del cliente, o sea, generalizándola, como habían dicho antes Mariela y Gonzalo cuando se referían a cultura, a transformación real. Y en un cuarto espacio, esto de cómo incluir el plano de la segmentación y a partir de ella la personalización en todo lo anterior, en la estrategia, en la toma de insights, en la incorporación o el escalamiento de los procesos. Y, claro, vinculando o pudiendo aportar con la tecnología, con y sin IA, a cómo potenciar todos estos objetivos o desafíos que planteé antes, que entonces, claro, en esos casos y viéndole ese sentido, se elige la tecnología o la vuelta de tuerca, digamos así, de la tecnología para no, como habían dicho antes los chicos, como un fin, sino como un medio para lograr estas conclusiones anteriores. Yo soy, como los chicos antes, muy optimista de lo que refleja este informe, en el sentido de que el estado del arte de la mejora de la experiencia de los clientes en las marcas principales de Argentina y Uruguay realmente muestra que el estado del arte está bien arriba en relación a años anteriores y mediciones anteriores. Y para terminar, y para hacer un contraste con esa imagen que nos compartió Gonzalo cuando empezamos, yo elijo una referencia de este señor, que más allá de, no para hacer obviamente una discusión ideológica ni política, sino simplemente para no olvidarnos de las personas, no olvidarnos de la humanidad, y aprovechando entonces, como decía Mariela antes, esta linda complemento o este obligado complemento entre la tecnología y lo humano, aprovechando la despedida y honrando además a Juan, que no pudo estar presente y que él representa al Uruguay. Buenísimo, Gracias. Juan. Bien, bueno, esta última sección tiene que ver con creencias. Siempre tratamos de encontrar algunas frases que puedan resonar y
Viste que cuando vos implementás algo sobre CX o sobre cualquier cosa, está sobre lo que vos pensás, lo que vos crees, tu marco de referencia. Entonces, hemos hecho algunas afirmaciones y fíjate estas dos están muy vinculadas, ¿no? La mayoría de las empresas, dice la primera, no están aprovechando adecuadamente los datos de los clientes para mejorar la experiencia del cliente. Mirá la cantidad de acuerdo que tiene. Y la otra dice, la integración de datos de múltiples canales para ofrecer una experiencia del cliente coherente casi no se hace. Casi no se hace. Son porcentajes muy altos, claramente, y ahí están mostrando principalmente que tenemos muchísima información subutilizada para la experiencia del cliente, ¿no? Es decir, ahí hay una oportunidad y los expertos se ven al espejo acá, ¿no? Y dicen, la verdad que tenemos muchas cosas y todavía no está ese traslado de esa cantidad de datos que tiene la empresa para volcarla en la mejora de la experiencia. Es un primer dato en relación a las creencias que nos pareció interesante. Después, fíjate esta otra. El uso de la inteligencia artificial en la experiencia del cliente debería enfocarse más en anticipar las necesidades del cliente que en resolver consultas rutinarias, ¿no? Están muy de acuerdo con esto. Es decir, fíjate que eh, la inteligencia artificial pensada más desde lo estratégico que de lo táctico, ¿no? Pensada más de lo estratégico que de lo táctico, porque fíjate que los bots han empezado hace mucho tiempo, con algunas dificultades, pero siempre más pensado en lo táctico. Ya empieza a pensarse la inteligencia artificial desde algo un poco más estratégico que no es nada más ni nada menos que anticiparse a las necesidades del cliente. Desafíos si los hay en marketing, ¿no? Es decir, porque siempre nosotros decimos, bueno, ¿qué te hace falta? Te lo doy. No, no, no. Antes, antes, de manera tal de que cuando entres en contacto yo ya casi sepa para qué estás llamando o para qué nos estás visitando, ¿no? Fíjate estas que tienen que ver más con algunas cuestiones éticas. Las empresas deberían priorizar la personalización de la experiencia del cliente, incluso si eso implica complejidad operativa. O sea, ok, puede ser muy difícil, pero la personalización va, lo dijimos en todo el informe, va, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque la gente quiere, ya en todos los estudios que hacemos nosotros, la gente quiere que las empresas la reconozcan. Es decir, te reconozcan no solamente que te escriban o se comuniquen en el día de cumpleaños, claramente, ¿no? Fíjate esta segunda frase. Las organizaciones tienden a enfocarse más en la personalización que en garantizar que los datos del cliente se manejen de manera ética, ¿no? Porcentaje alto que de alguna manera no sé si es preocupante, pero sí hay una tensión. Claramente hay una tensión entre yo tengo un montón de datos, puedo hiperpersonalizar. ¿Cuál es el límite entre esa hiperpersonalización y la invasión? ¿No? Pensemos en categorías como salud, finanzas, ¿no? En donde tenemos que ser muy cuidadosos de cómo usarlas. Y ahí hay todo el campo ético, como todos sabemos, es muy nebuloso en ese sentido, pero representa un desafío y me parece que muestra nuestros expertos que ahí hay algo que está balanceado, ¿no? Está balanceado, digo, hay cierta tensión entre personalizo y uso los datos garantizando el manejo ético, ¿no? Y después la capacidad de interpretar emociones y comportamientos en tiempo real se está convirtiendo en un diferenciador clave en la experiencia del cliente. Es decir, eh, fíjate que lo predictivo, como dijo Mariela, no está todavía muy desarrollado, pero el 88% de acuerdo es, por ahí vamos. Es decir, que nosotros podamos predecir en tiempo real
algo que está pasando, ¿no? Que hay una crítica, hay un pedido, ¿qué está pasando? ¿Cómo nosotros podemos interpretar en tiempo real, ¿no? Con tecnología? Eso es muy importante y pareciera que todavía está un poco en pañales, pero se lo ve como una gran oportunidad. Después, con el uso de la tecnología, se ha perdido un poco el contacto humano en la experiencia del cliente, tal cual. Como dijo Mariela, hay que hacer algo híbrido, ¿no? Pero la atención está. Me pasé de mambo con lo tecnológico de descuidé lo humano, ¿viste? A veces la sábana es corta, por eso al principio esta tríada de tensión es lo que tenemos que resolver y creemos que en los próximos, este año y el próximo, esa tensión va a ser el desafío que hay que desarticular o articular, mejor dicho, para dar una buena experiencia. Bueno, vamos a ir con Dale, preguntas. Eh, ahí ¿Podés podemos leer, agradecer podés leer a o los... tengo que sacarla a No, no hace a falta, la... no se pone igual, sí, podés sacarla por el hecho de que estemos nosotros No, más a la vista. no, pero vos podés ver las preguntas. Sí, yo las puedo ver, sí. Ah, bueno, dale. Lo que, lo que puedo ver es que no han llegado preguntas, ojo, así que le pido Ah, nuevamente a la ok. audiencia que si quiere tirar preguntas, están por el Q&A, que me corrigieron en el área técnica, que yo dije por el chat, y la propuesta es que escriban por el Q&A, que está en la barrita de abajo, a la derecha de donde dice participantes. Vuelvo a decir, para quien no escuchó, si entran a saimo.org.ar, pueden bajar todo el informe en forma gratuita, ponen sus datos y lo bajan automáticamente y ahí pueden ver mucha más información, sobre todo de los especialistas que comentan los datos desde otras perspectivas. Bueno, no les hemos generado... Ahí vienen, ahí empiezan a llegar. Fuimos muy claros, pero ahí apareció una No, no, ahí pregunta. llegaron, ahí llegaron, ahí llegaron. Sí. Susana, por ejemplo, Marquís nos pregunta, ¿cómo es la tensión entre que el uso de los datos pueda estar en juego y luego hay tantas cosas que dependen de esto para que salgan bien las experiencias? Bueno, calculo, Susana, que estás hablando del uso y la problemática ética, ¿no? La problemática ética. En principio, yo te tengo que pedir permiso para usar los datos, claramente, ¿no? Eh, si no tengo tu permiso y el uso puede ser difícil. Pero claro, acá lo que está expresando el informe es, en la medida que los uso, tengo más personalización. En la medida que lo uso bien fino, soy hiper personalizado. Y acá lo que dicen es, cuidado porque puede ser invasivo. ¿Dónde está el límite? Sinceramente, cada uno lo verá en su empresa y en su categoría, ¿no? Pero me parece que es un tema que hay que poner sobre la mesa. Yo no tengo la respuesta de cuál es el límite, creo que nadie la tiene, pero sí me parece que es un tema a poner sobre la mesa. Decir, bueno, a ver, vayamos a la hiperpersonalización. Tenemos toda esta información que la podemos articular para que la persona reciba una atención bien, bien uno a uno. Bien, ¿estamos invadiendo o no? Y si estamos invadiendo, ¿qué? Me parece que es un tema, llámale checklist, llámale, pero me parece que cuando está en conciencia lo ético, las empresas son más inteligentes para usar los datos. Eh, hay mucho sentido común también acá. Este, hay códigos de ética. Vos, Susana, sos experta en eso, tenés el código de ética bien sabido, pero bueno como todo código de ética tiene, bueno, hablo de código de ética, hablo del código de ética de investigación que plantea ISOMAR, que también Mm. en ISOMAR, no recuerdo la página, lo pueden bajar en forma gratuita y uno lo puede tener como marco, ¿no? de comportamiento, que me parece súper interesante, porque habla de los niños, habla de un montón de cosas que, para el uso de los datos que es súper interesante.
Yo quisiera igual dar mi visión, si te parece, Gonzalo. Yo creo que primero cuando uno habla de los datos y hace las referencias que hay que hacer respecto del uso responsable, en general lo que está o lo que estamos intentando es, hablando, es que la mala praxis puede obviamente ser muy nociva, pero generalmente también está muy presente o se la imagina uno más presente en el mundo de la relación de una marca con un potencial cliente. Pero cuando estamos hablando de una marca, por lo menos la incidencia que estamos recomendando, que el informe está recomendando respecto a acercarse a la hiperpersonalización, estamos hablando de una relación que ya existe entre clientes que tienen obviamente interacciones con la marca y por eso hablamos de cómo mejorar su experiencia con la marca, porque ya es cliente, y cómo a través de la información nos podemos valer de un trato personalizado. La realidad es que primero ahí se distiende bastante esta situación de responsabilidad porque estamos hablando de una relación que ya existe y donde ya hay una relación y donde ya se supone que los clientes informan a sus marcas de información, llamémosla propia o personal. Donde yo hago la advertencia es, a ver, la gente no es que no está dispuesta a dar información y a compartirla, lo que no está dispuesta es a hacerlo a cambio de nada. Y una forma de recompensar, o sea, de dar algo a cambio, es justamente dando un trato personalizado. Porque dar un trato personalizado, por ejemplo, a través de una oferta o a través de un mensaje, le sirve y lo valora el cliente. Entonces ahí me estás dando algo a cambio. Entonces no usaste mi información para nada. Entonces, esa tensión que uno supone, y lógicamente tenemos que recomendar de que esté cuidada, no existe en realidad esa tensión en ese caso porque lo que hay es un cliente que ya tiene relación con la marca, que le entrega información a cambio de algo. Y lo que le estamos diciendo, o lo que está diciendo este informe, es que el a cambio de algo es personalizar. O sea, no me hago cargo de que detrás de la pregunta de Susana haya un peligro. Yo me hago cargo de que hay una oportunidad. Buenísimo. Sí, sí. Que existe el dilema ético, ¿no? Existe, porque no siempre se usan responsablemente los datos, pero es un desafío más que vamos a tener que trabajar. Total. ¿Más preguntas? Hay felicitaciones, pero las felicitaciones no las vamos a leer. Susana agradeció. Mientras hacen alguna otra pregunta, hay un comentario de la composición del observatorio. Fíjate que Saimo toma al CX desde el punto de vista de research, desde el punto de vista del cliente, ¿no? Desde el punto de vista del cliente. Que de alguna manera el CX nace con un poco los contact centers, ¿no? El corpus teórico del CX nace un poco con este conjunto de empresas y Juan Pablo Tricarico creo que es un muy buen representante también de ese sector, ¿no? De contact centers. Y el hecho de que estemos juntos me parece algo muy, muy interesante porque las visiones, porque yo diría, Juan Pablo, que con Mariela somos los actores de reparto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, las dos visiones son muy interesantes y mejoran el conocimiento de CX, porque a veces CX se entiende como la última milla en donde yo tengo el vínculo con, ¿viste? Y en realidad nosotros decimos, bueno, sí, es parte, pero empieza con entenderlo al cliente. Pero si no entender al cliente no hay ningún tipo de experiencia, ¿no? Este Total. informe está dedicado, digamos, a entender a las cabezas CX de las organizaciones, ¿no? Es otra mirada, pero la composición nuestra me parece que habla un poco de nuestra mirada, de cómo vemos a CX, ¿no? Totalmente. Otra Sí. felicitación más. Otra O sea, lo que pregunta. están diciéndonos es, han sido tan... Ahí aparece una pregunta. De Franco. ¿Creen que en vez de humanizar un poco más la atención, la IA y las automatizaciones pueden generar un efecto contrario y hacer que el humano se sistematice o automatice más y pierda esa capacidad de empatizar? Esto nos va a llevar ahora está como muy en boga el versus
piloto versus copiloto, ¿no? O sea, ¿qué lugar le queremos o le recomendamos a las marcas, a las empresas que tome la IA? Me hizo acordar a esa disyuntiva, que no sé quién quiere arrancar con respuesta. Bueno, yo creo que de alguna manera en el informe lo marcamos como el gran desafío, que está justamente en lograr ese equilibrio, en automatizar lo que necesitamos que sea más automático, más rápido, más eficiente, que a veces ese bot puede ser más rápido que la respuesta de un humano, por ejemplo. Pero hay momentos que va a haber que identificarlos en el journey de cada caso, donde sí se necesite el contacto humano, esa empatía que acompaña esa personalización. Que también los bots van a ser cada vez más empáticos, también se está trabajando en eso, pero nunca van a reemplazar la empatía humana. Entonces, hay mucho, creo que acá hablamos de distintos desafíos, uno que tiene que ver con la ética, con conocer los códigos de ética, con conocer el uso responsable, con, como dijimos, bueno, yo te doy mi consentimiento, pero ¿para qué? De la demostración de que eso realmente se convirtió en un beneficio. Y después, por el otro lado, este equilibrio en el buen uso de la inteligencia artificial, porque si no, es verdad que puede ser, como dice Franco, un problema, ¿no? Todo automatizado y no llegar a una buena experiencia. No nos garantiza la automatización por sí sola una buena experiencia. Y yo tengo una opinión, Franco, sobre esto. Yo creo que las empresas están en un camino de uso de la inteligencia artificial para bajar costos y optimizar los procesos. Eh, Hay una necesidad claramente de bajar los costos para tener un poco de margen de ganancia cuando el precio no lo puedes tocar. Y creo que como dice Mariela, va a ir a desarrollarse bots, aunque sean, y vos también lo dijiste, aunque sean no tan eficientes, pero tratar de humanizar. Es muy común, fíjate, cuando empezó el ChatGPT, algunos lo usaban como Google. Es decir, es muy común que la tecnología que viene se use como en sistemas más viejos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas van a usar la inteligencia artificial para optimizar los procesos. La semana pasada, cuando fue Mariela, que fue la Asociación Argentina de Marketing, mostraban casos del uso de la inteligencia artificial y Mm, todos estaban mm, implementados para optimizar procesos ya existentes. Pocos casos, yo creo que ninguno vi, de un proceso de transformación. Es decir, que se ve a la inteligencia artificial como algo estratégico. Bárbaro, buenísimo, me encanta. Pero no creo que a corto plazo lo veamos utilizándolo, transformando el negocio, pero sí mejorando lo que hay. Bueno, es un avance, pero claramente va a seguir habiendo esa tensión de un humanoide que no va a poder competir nunca con el humano hasta que lleguemos hasta un límite que necesitemos de, che, acá tenemos que hacer el blend o lo híbrido que dice Mariela, ¿no? Pero creo que las empresas van a tensionar lo más posible para bajar los costos con la inteligencia artificial, a pesar de hasta que este, el bolsillo se toque, digamos, y tengan que transformar. Cuando digo transformar es utilizar otro esquema, otro paradigma, otro modelo de CX, ¿no? Mientras tanto, creo que yo acuerdo que se va a ir por ese lado. Ahora, aprovechando ese título que me asignó Gonza respecto de conocer el mercado o el mundo de los BPO y los contact centers, bienvenido sea que este riesgo se lo tome o se lo asuma para convertir las nefastas automatizaciones presentes todavía en la gestión de atención al cliente. O sea, hoy no nos olvidemos que para hacer así promedio, casi la mitad de nuestras interacciones con nuestras marcas proveedoras las hacemos a través de sistemas automáticos que por no tener IA son bastante poco efectivos. Entonces, no me pongas en riesgo todavía el 51% humano, todavía quiero decir, pero resolveme y mejorame el otro 49%, que es tecnológico,
desde hace ya muchos años y es malo, o sea, no resuelve. Loops de IBRs, de datos, de WhatsApp, que te vuelven a llevar al mismo inicio y que no te resolvieron el problema y te pasó con un banco y te pasó con una telco, o sea, no estamos hablando de con un dealer de venta de autos usados en una ciudad de tercer orden. Así que si lo que dice Franco es riesgo, si nos pasara con el 100% de las interacciones, pero ojalá nos pase al menos con el otro 49, con el primer 49%. Buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos Parece cerrar. que no. Parece que no. Le podemos regalar 7 minutos de vida, siendo las 17:53, digo. Bueno, tenés que cerrar Bueno, vos, Gonzalo. bueno, gracias por participar. Esta conversación va a estar subida en la página también de Saimo, así que si lo quieren comentar, va a estar disponible. Así que bueno, les agradecemos su participación y, y estamos en contacto. Gracias a todos. Bueno, y habrá otros informes más adelante. Exacto. También. Chao Mariela, chao Juan Pablo. Chao, Chao, gracias. chao a todos, gracias.